Este es el Kukirin G2 Max, más de 60 km por hora y hasta 80 km de autonomía. ¡Comenzamos! Y comenzamos con esos datos que tanto os interesan: motor, potencia, velocidad punta. Tiene tres modos, evidentemente. En el modo 1 corre una cosa, en el modo 2 otra, pero en el modo 3, que es el más potente, alcanza en ficha 55 kilómetros, pero yo en vacío y con la batería totalmente cargada alcanzo 68 kilómetros por hora, una velocidad brutal. Vamos a ver su motor trasero. Y aquí lo tenemos, el motor de 1000 vatios. Esto realmente es una potencia ya bastante fuerte para un patinete eléctrico. Y con ese motor y con esa velocidad, digamos, con esa potencia, ¿qué podemos hacer? Pues aparte de ir muy rápido, también podemos subir cuestas muy pronunciadas, hasta 30 grados de inclinación. Veremos en la llegarrampa qué tiempo hacemos. Yo auguro un muy buen tiempo. Sus ruedas, evidentemente, tienen que estar a la altura de semejante potencia, amortiguación, estructura, robustez. Vamos a ver más de cerca. Rueda delantera. Y aquí la tenemos, son 10 pulgadas, una rueda de un diámetro suficiente como para poder ir por caminos escabrosos y no tener problema. Ya sabéis que ruedas menores de 10 sí que podemos tener algún percance con alguna piedra o algún bachecito, pero a partir de 10, que es básicamente lo que montan casi todos los patinetes, ya tenemos bastante buena estabilidad. Su taco, más de cerca. Aquí lo tenemos y es un taco que nos va a servir para cualquier terreno, ya sea tierra, asfalto, tierra blanda, inclusive un poquito de arena. Podríamos también circular sin problema. Vamos a ver por la parte trasera. Y aquí la tenemos, exactamente mismo neumático que en la parte delantera. Decir que tienen que ir hinchadas a una presión de 45-50 P6, más o menos. Batería y autonomía, tema que os preocupa mucho porque realmente queremos en un patinete de estas características tener autonomía suficiente como para hacer unas rutas chulas y divertirnos, por ejemplo, ese domingo loco donde salimos a hacer el cabra. Oye, pues hacernos una muy buena ruta. Pues estamos de enhorabuena, tiene 20 amperios hora, batería de 48 voltios y eso nos da una distancia máxima de hasta 80 kilómetros. Es una auténtica burrada, ya lo sé, pero bueno, eso ya sabéis que es en el modo que menos corre, pues con un peso ideal y tal. Diciendo que haciendo un uso normal, con una persona normal encima, los 50 kilómetros los pasamos, pero seguro. Pero, punto negativo, tremenda batería, tiene que ser cargada y tardaremos con su cargador unas 10-11 horas. Así que, bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia para cargarlas de 0 a 100, la batería. Vamos a ver la parte de abajo para ver si podemos acceder a ella. Aquí tenemos la base con sus tornillos, fácil acceder a lo que es la batería, electrónica, BMS y todo eso, para el día de mañana tener que hacer igual alguna reparación o alguna modificación del patinete, por lo tanto, punto a favor. Plegado y desplegado, evidentemente. ¿Cómo no va a ser plegable un patinete eléctrico? Si tendremos que almacenarlo, meterlo igual en algún medio de transporte, pues tenemos que plegarlo sí o sí. Y en este caso, aparte de ser plegable, tiene uno de los sistemas de sujeción o de anclaje más robustos que he visto nunca. Vamos a verlo más de cerca. Aquí lo tenemos, como vemos. Esta es la parte inferior, esta es la parte superior y todo esto viene anclado por dos puntos. Uno es este, el más robusto, que ahora sacaremos, y otro es este, que es como una especie de pasador que hace simplemente el tope para que sepamos que está ya anclado. Vale, vamos a sacarlo. Aquí viene en serigrafía que tenemos que girar para open y close. Pues giramos y vemos cómo se está distanciando o separando. Y una vez que llega al final, ya estaría, ¿de acuerdo? Y ahora el del pasador, estiramos y bajamos. Para fijarlo y poder subirlo, aquí tiene un ganchito que tenemos que poner en este hierro. Ahí lo tenemos, bajamos y anclamos.
Y ahora sí, podemos subirlo, tiene buen agarre, el problema está que pesa 31 kilos. Recordemos que tiene buena batería, un chasis robusto, buen motor, bueno, ya sabéis, es un patinete algo pesado, así que si tenemos que transportarlo durante bastante tiempo así en alza, se nos puede hacer complicada la cosa, y si vivimos en un edificio sin ascensor, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero como veis, más o menos un poquito sí que podemos llevarlo sin problema. Vamos a hacer su desplegado y hacemos el proceso inverso, quitamos el seguro, levantamos y ahora ya ponemos el mástil, fijaros en el pasador, ahí entró y simplemente resta poner su gran seguro o su anclaje. Listo para funcionar. Frenado, tarde o temprano tendremos que detener el vehículo y es tema muy importante, más de lo que a veces le damos de importancia, el tener unos frenos decentes. En este caso vamos a ver frenada trasera y aquí lo tenemos, freno mecánico, me hubiera gustado que fueran hidráulicos, pero bueno, en cualquier caso hacen buena frenada, sus discos de 140 milímetros, buen grosor, pero lo dicho, con este patinete y estas velocidades, si vamos a ir por terreno privado, o sea, yendo a tope, yo estos frenos, digamos, les haría un upgrade, los cambiaría por algo mejor. Si vamos a ir a 25 inicialmente, no hay problema, frenan bien, pero a altas velocidades, esto sí que le haría un pequeño cambio. Vamos a la parte delantera y aquí tenemos mismo freno que el trasero, por lo tanto, igual, si vamos a ir fuerte, a cambiar los toca. Vamos a ver su manillar, sus botones y su pantalla. Evidentemente vamos a ver en pantalla cuánto corre en vacío. De izquierda a derecha, empuñadura de goma ergonómica para apoyar bien la mano y aguantar durante un montón de tiempo cómodamente. El freno izquierdo es el trasero. Aquí tenemos encendido y apagado de luces, intermitentes que ahora veremos también, claxon y encendido. En medio tenemos su pantalla, que también veremos ahora dentro de un momento. Tenemos el acelerador, freno delantero y empuñadura. ¿Qué tenemos aquí abajo? Tenemos el contacto por llave. Con el patinete viene un juego de 2 llaves, así que ojito con perderlo. Metemos la llave, damos contacto y para encender el patinete tenemos que pulsar seguido el botón de power. Y ahí tenemos. Esta es la pantalla. ¿Qué nos dice? Aquí pone single porque supongo que esta pantalla también servirá para el modelo de doble motor, en este caso single porque es solo un motor. Tenemos el voltaje de la batería, en este momento 54 voltios, kilómetros por hora en tiempo real, el modo al que vamos y el kilómetro del odo, o sea, total hecho, y el trip que es el del viaje. El tema está que esto va cambiando todo el rato y no podemos interactuar. Vale, ¿cómo cambiamos de modo? Con el botón de power, un clic. Modo 2, un clic, modo 3. Este es el modo que más corre, pero vamos a ver el modo 1 cuánto corre. Antes el claxon electrónico está bastante bien y vamos a ver las luces ya que estamos por aquí. Encendemos con el on y vamos a ver el foco delantero. Aquí tenemos su foco, un foco de alta luminosidad con bastantes diodos LED, un foco suficiente como para iluminar cualquier vía poco iluminada. Vamos por el lateral y aquí tenemos una luz de galibo que se llaman, que es para avisar cuando estamos de lado nuestra posición. Vamos por la parte trasera, bueno, esta luz está en ambos lados y servirá también como intermitente, que ahora veremos también. Parte trasera. Y aquí tenemos la luz trasera, que cuando apagamos la delantera, se apaga la trasera, la encendemos y apretamos freno. Parpadea, por lo tanto, correcto. Ponemos el intermitente derecho y aquí parpadea la luz de galibo y por la parte delantera tenemos otra luz que también indica que hemos puesto el intermitente de ese lado. Y en la parte izquierda exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a ver cuánto corre en cada modo. Modo 1, en vacío, 19 km por hora. Modo 2, en vacío, 45 km por hora. Y el modo más rápido, modo 3,
Aquí tenemos esos 66-68 kilómetros por hora. Lo dicho, una vez que nos subamos estaremos rondando los 55 reales, una velocidad brutal. Amortiguación. Es importante que tengamos una buena amortiguación si vamos a ir por terrenos un poco complicados. Y en este caso, oye, pues tenemos bastante buena amortiguación. Vamos a ver la de delante. Y aquí tenemos amortiguación de brazo que da para mí, aparte de una muy buena funcionabilidad, también una estética muy chula. De hecho, me gusta más que la de horquilla. Esta le da pues ese aspecto un poquito más agresivo y funciona genial, como la trasera. Vamos a verla. Y aquí tenemos la amortiguación trasera, aquí tenemos su muelle, que igual que en el delantero podemos con esta ruedita ajustar la presión. En cualquier caso, con mis 92 kilos la veo perfecta. Ha llegado el momento de la llegarrampa, 200 metros de ascenso muy brutal, donde siempre cronometramos todo lo que traemos al canal en este mismo sitio para saber qué tiempo hace. En este caso, estoy seguro que va a hacer un tiempazo. Nos vemos arriba. ¡Wow, wow, wow! Pero qué pasada de potencia, qué pasada de subida, de verdad. Ha sido, no sé el tiempo que he hecho, por aquí arriba lo veréis, pero ha sido una de las subidas más bestiales que he hecho en el canal. Así que, madre mía, este cacharro es que es una máquina de velocidad, de potencia y de ascenso, pero sin lugar a dudas. Ha llegado el momento de dar mi opinión personal respecto al Kukirin G2 Max. Para mí es un patinete que realmente está a un precio alucinantemente barato porque es un patinete económico. Bueno, a ver, económico a precio, porque a lo que nos está dando, o al menos las impresiones que me da a mí, es que es una pasada de patinete, pero es un patinete bastante económico. Te dejo en la descripción del vídeo enlace para que le eches un ojo y te va a alucinar el precio. Así que, bueno, si buscas un cacharro de este estilo para atizarle bien en territorio privado, bueno, ya sabéis, ¿no? El tema de las normativas y todo eso, este es una de las mejores opciones calidad-precio que puedes encontrar sin lugar a dudas. Vale, cosas que no he dicho. Soporta una carga máxima de 120 kilos, así que si estás por debajo de ese peso vas a poder subir sin problema. Segundo, el tema de la limpieza. Me he dado cuenta, hoy está el terreno un poco así como embarrado y el guardabarros está bien, pero el muelle trasero se ensucia un pelín, ¿vale? Así que el tema del mantenimiento vamos a tener que tener bastante ojo con el tema de la suspensión trasera para que no se nos ensucie y empiece a darnos fallos. Pero por el resto bien, la base de goma se limpia súper bien, así que genial. La robustez, la potencia, la autonomía, si es que flipa, 80 kilómetros o hasta 80 kilómetros de autonomía, por mal que se nos dé, son rutas brutales. Así que para mí el Kukirin G2 Max es un patinete brutal que si es lo que buscas, échale un ojo y si te lo compras estoy seguro que no te va a decepcionar. A mí me ha dejado con la boca abierta. Ah, una cosa que se me olvidaba. Tiene certificación IP54, por lo tanto, para ir por terreno con charcos, lloviendo, ya sabéis, polvos y salpicaduras, lo va a aguantar súper bien, atizándole por cualquier terreno y en cualquier condición climática y disfrutar. Si te ha gustado el vídeo, deja un gran like y nos vemos aquí con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.